Mi hermana hizo que sus amigos me atacaran y le mintió directamente a nuestro papá en la cara al respecto. Cuando finalmente me abrí, él suspiró suavemente y dijo, «Tu hermana te ama». Ella no haría eso. Ayer, ella lo incriminó por el abuso, y ahora él está en problemas con la ley. Al crecer, había una sola regla: nunca golpear a una mujer. Obviamente, era algo con lo que nunca luché hasta mi cumpleaños número 12. Verás, mi hermana mayor solía golpearme regularmente. Una vez tuve una pesadilla muy mala, y la puerta del dormitorio de mis padres estaba cerrada con llave, así que dormía fuera de la suya, porque solo saber que estaba cerca de mi hermana mayor era reconfortante. Pero desafortunadamente, ella se despertó antes que yo y me golpeó tan mal que terminé yendo a la escuela con moretones por todo mi cuerpo. Su razón fue por bloquear la entrada de su puerta. Y cuando cumplí 12 años, comencé a hartarme de eso. Todo comenzó cuando accidentalmente me caí por las escaleras. Era tarde en la noche, así que mis golpes la despertaron. Y en lugar de ayudarme a levantarme o simplemente ignorarme, bajó pisando fuerte las escaleras y pateó la parte de atrás de mis piernas. Pero estaba preparado. Agarré su pierna y la pellizqué muy fuerte. Excepto que mi pequeño acto de venganza no se sintió tan bien como pensé que se sentiría. De hecho, me hizo sentir peor. Tanto que comencé a llorar por ser tan mal hermano y la dejé golpearme 10 veces más fuerte. Y no me malinterpreten, amaba a mis padres, pero sé que vieron mis moretones, mis cortes. Sé que podían escucharme llorando de dolor tarde en la noche, pero nunca hicieron nada porque desafortunadamente eran extremadamente pasivos. Y en sus ojos estaba bien porque era una niña golpeando a un niño, no al revés. Además, cuando todos pasábamos tiempo como familia, ella tenía el papel de hermana mayor cariñosa perfecto. Siempre que cruzábamos la calle, gentilmente extendía su brazo para evitar que cruzara demasiado pronto. Siempre corría adelante de nosotros y se aseguraba de mantener abiertas todas las puertas para la familia y para extraños. Era repugnante. Pero una cosa buena salió de eso: mis músculos. Verás, dejé que todo el resentimiento que ella causó me forzara a levantar más peso en el gimnasio. Así que a los 16, no solo estaba en el equipo de fútbol americano universitario, sino que también estaba muy musculoso, y ella estaba en el grado anterior al mío, junior. Así que constantemente estaba escuchando sobre los chismes de su clase. En este punto había dejado de golpearme simplemente porque era demasiado grande, y todo lo que quería era tener una buena relación con ella. Así que cuando escuché que estaba saliendo con el demonio de piel clara Malik en su grado, me aseguré de mantenerlo bajo vigilancia. Al principio parecía agradable, pero siempre lo hacen. No habían pasado ni 3 semanas de su relación cuando él la engañó con su mejor amiga. Literalmente estaba en la misma habitación que ella cuando se enteró. Malik le había enviado un video en Snapchat de él haciendo backshots con su mejor amiga. Ignoré su llanto y seguí la ubicación de su Snap Map. Ella confirmó que era su dirección y preguntó si podía sentarse en el auto y mirar. Sonreí porque ese tipo era muy flaco. Sabía que sus cerebros estaban a punto de ser carne picada en la acera, y tenía razón. Cuando llegamos allí, ella tocó la puerta porque de ninguna manera Malik abriría si me viera. Tan pronto como su mejor amiga abrió, la empujé y encontré a Malik apoyado contra la pared en el pasillo. No quería ir a la cárcel, así que solo lo golpeé hasta que finalmente dijo las palabras: «Vanessa es mi reina», el nombre de mi hermana, y nos fuimos. En el viaje a casa en auto, casi me estrellé porque Vanessa siguió reproduciendo el video y me estaba riendo como loco. En ese momento sabía que nuestra relación se había reconstruido. O eso pensé, porque resulta que la única relación que se reconstruyó fue la que tenía con Malik. Volvieron una semana después. Cuando le pregunté a Vanessa qué carajo estaba haciendo, me dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Además, quería dar celos a su ex mejor amiga. Le dije que si él hacía algo esta vez no me involucraría. Y terminó enfurruñándose el resto de la tarde. Como sea. Pero 2 días después, cuando nuestros padres no estaban en casa, escuché que tocaron la puerta. Era Vanessa. Abrí y de repente 2 tipos de piel clara que no reconocía me estaban golpeando. La sangre me salía de la cabeza, y solo se detuvieron cuando escucharon un auto llegando al camino de entrada. Era mi papá. «Dios mío, ¿qué pasó?», gritó Vanessa, tan pronto como mi papá entró, fingiendo como si no hubiera estado en casa, como si no hubiera orquestado todo. La cara de mi papá se puso blanca como un fantasma. Terminé en el hospital con una conmoción cerebral, una costilla fracturada y un hombro dislocado. Tan pronto como Vanessa se fue al baño, le dije a mi papá lo que había pasado tan rápido como pude. «Hijo, tu hermana nunca haría eso. Ella te ama». «Papá, por favor. Ella me ha estado golpeando desde que era niño. Estos moretones son todos de Vanessa». En este punto las lágrimas corrían por mi cara. Ni siquiera quería que Vanessa fuera castigada. Solo quería que él me creyera. En su lugar puso su mano en mi hombro y me dijo que descansara. Unas horas después me desperté con mi tío sentado junto a mí, después de terminar con la conversación de «¿Cómo te sientes?», y se inclinó muy cerca y comenzó a susurrar: «Tu padre te cree. Todos lo hacemos». La confusión inundó mi cuerpo. Resulta que todo había abierto la conversación sobre su trato pasado hacia mí,
y mi papá finalmente estaba listo para romper la regla de no golpear a las mujeres. La señorita Patel, la trabajadora de CPS que estaba en mi hogar, me llevó a la sala de estar, su expresión inescrutable mientras abría una carpeta de Manila. La carpeta era gruesa con papeles, y me pregunté cuánto ya sabía sobre nuestra familia. Miré hacia las escaleras, pero Vanessa había desaparecido. La sala de estar se sentía más pequeña de lo usual. Las familiares fotos familiares en las paredes ahora parecían como si pertenecieran a extraños. Entiendo que esto podría ser difícil, comenzó la señorita Patel, su voz gentil, pero firme. Pero necesito hacerte algunas preguntas sobre tu vida en casa. Mi corazón martilleó contra mi costilla fracturada. Cada golpe enviaba un dolor agudo a través de mi pecho. El cojín del sofá se sentía demasiado suave debajo de mí, haciéndome hundir incómodamente mientras trataba de sentarme derecho. ¿Qué exactamente te dijo mi hermana?, pregunté, sin poder evitar el tono cortante en mi voz. Mis dedos arrancaban nerviosamente un hilo suelto de mis jeans mientras esperaba su respuesta. La ceja de la señorita Patel se alzó ligeramente, sus ojos oscuros estudiándome. Preferiría escuchar tu perspectiva primero, sin suposiciones sobre lo que alguien más haya dicho. Hizo clic en su bolígrafo, lista para tomar notas en su portapapeles de aspecto oficial. Respiré profundo, haciendo una mueca por el dolor que atravesó mi costado. ¿Por dónde debería empezar? El aire acondicionado zumbaba suavemente en el fondo, un contrapunto constante a mis pensamientos acelerados. ¿Por qué no comenzamos con estas heridas?, señaló mi brazo en cabestrillo. Los moretones visibles debajo de la manga de mi camiseta. Las marcas moradas resaltaban marcadamente contra mi piel. Un mapa colorido de la ira de mi hermana. Durante la siguiente hora, le conté todo. Los años de abuso, la visita al hospital, los videos que mis padres habían encontrado en el teléfono de Vanessa mostrándola riéndose de haberme tendido una trampa. Le mostré los moretones que sanaban, los reportes médicos. Mi voz se agotó de tanto hablar y ocasionalmente tenía que hacer una pausa para recomponerme. La señorita Patel tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas de aclaración, pero principalmente solo escuchando, su bolígrafo rayando silenciosamente contra su libreta. El sonido era extrañamente consolador. Prueba de que alguien finalmente estaba prestando atención. Tu hermana afirma que tu madre la golpeó. Finalmente dijo la señorita Patel, levantando la vista de sus notas. Es verdad, su tono era neutral, pero pude sentir que estaba observando mi reacción cuidadosamente. Asentí lentamente, recordando el incidente con perfecta claridad. La cocina había estado llena del olor de la cena cocinándose, vapor subiendo de las ollas en la estufa. Después de años de Vanessa abusando de mí, luego volviéndose contra nuestra mamá. Sí, mamá finalmente se quebró y le dio una bofetada una vez, después de que Vanessa la empujó contra un mostrador. El recuerdo era vívido. El sonido de la espalda de mi madre golpeando el borde del mostrador. La mirada de shock en ambas caras después. La señorita Patel escribió algo, su expresión neutral. ¿Y has estado quedándote con tu tío? Su bolígrafo se cernía sobre el papel, esperando mi respuesta. Acabo de regresar ayer. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, extrañas de alguna manera. Mi dormitorio aún no se sentía como mío otra vez. Mis cosas ordenadas demasiado prolijas, demasiado diferentes de cómo las había dejado. ¿Te sientes seguro aquí ahora?, la pregunta colgó en el aire entre nosotros. ¿Lo hacía? La casa era la misma. Mismos muebles, mismas fotos en las paredes, mismo tercer escalón crujiente en la escalera, pero todo se sentía diferente. Antes de que pudiera responder, hubo un toque en la puerta principal. Mi papá la abrió, su voz llegando por el pasillo. Travis, dijo con alivio obvio. ¡Pasa! El sonido de la puerta cerrándose fue seguido por pasos pesados en el pasillo. El tío Travis entró a la sala de estar, asintiendo a la señorita Patel. Vine tan pronto como recibí tu mensaje, Brandon. Se dirigió a la señorita Patel. Soy el tío del chico. Él ha estado viviendo conmigo mientras se recupera. Su presencia llenó la habitación, sólida y tranquilizadora como siempre. La señorita Patel parecía complacida por su llegada. Tal vez podrías proporcionar algo de contexto adicional, señor. Pasó a una página nueva en su libreta. Travis Horvath, y tengo mucho que compartir. El tío Travis se sentó junto a mí, su presencia estudiando. El sofá se hundió bajo su peso, y el olor familiar de su loción para después del afeitado, pino y algo especiado, era consolador. Él corroboró todo lo que había dicho, agregando detalles sobre la creciente conciencia de mis padres y el comportamiento escalante de Vanessa. Su voz profunda se mantuvo calmada y mesurada, incluso cuando describía los peores incidentes. Tengo mensajes de texto de mi hermano y cuñada documentando los arrebatos de Vanessa, dijo, sacando su teléfono y fotos del daño a su hogar. La pantalla brilló mientras se desplazaba por imagen tras imagen, cada una peor que la anterior. La señorita Patel revisó la evidencia, su comportamiento profesional agrietándose ligeramente mientras se desplazaba por imágenes de platos rotos, hoyos perforados en las paredes, y los brazos magullados de mi madre. Esto es extenso, murmuró. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, pausando ocasionalmente en fotos particularmente perturbadoras. Desde arriba vino el sonido de una puerta azotándose.
El ruido hizo eco por la casa, haciéndome sobresaltar instintivamente. Vanessa apareció al pie de las escaleras, cara roja de ira. Su cabello estaba salvaje, como si hubiera estado pasando sus manos por él, y sus ojos brillaban con furia. «Todos ustedes están mintiendo», gritó, su voz haciendo eco por la casa. «Ellos me han estado abusando». Por eso tuve que defenderme. La saliva voló de su boca mientras gritaba, sus manos apretadas en puños cerrados a sus costados. La señorita Patel se levantó, su postura cambiando sutilmente. «Señorita Horvath, hablaré contigo por separado». Su voz era firme pero calmada, un contraste marcado con la ira de Vanessa. «No, me están poniendo en mi contra». Los ojos de Vanessa se fijaron en los míos, llenos de tanto odio que me hizo retroceder. La intensidad de su mirada hizo que mi estómago se apretara. Él siempre ha sido el favorito. Le permiten salirse con la suya con todo mientras me castigan a mí. Su voz se quebró en la última palabra, cruda con emoción. Papá se adelantó, su voz baja y de advertencia. «Vanessa, ya es suficiente». Levantó su mano en un gesto de calma, pero solo pareció enfurecerla más. «Tú cállate», gritó, agarrando una foto enmarcada de la pared y lanzándosela. El marco giró por el aire como un frisbee mortal. Papá se agachó y el marco se estrelló contra la pared. El vidrio tintineó por el piso de madera dura. El sonido del vidrio rompiéndose pareció colgar en el aire, una puntuación cristalina a su arrebato. Los ojos de la señorita Patel se abrieron. Rápidamente se interpuso entre Vanessa y el resto de nosotros. «Señorita Horvath, necesito que te calmes inmediatamente». Su voz era autoritaria ahora. Todos los rastros de gentileza se habían ido. Vanessa se congeló, de repente pareciendo recordar por qué la señorita Patel estaba allí. Su expresión cambió instantáneamente, lágrimas brotando mientras se abrazaba a sí misma. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, haciéndola verse más pequeña y vulnerable. «¿Ves cómo me hacen sentir? Tengo tanto miedo todo el tiempo». Su voz se había transformado en un susurro tembloroso. La actuación fue impresionante. Por un momento casi le creí yo mismo. Las lágrimas que corrían por sus mejillas parecían genuinas, y la forma en que su labio inferior temblaba era convincente. «Tal vez deberíamos continuar esta discusión en otro momento», dijo la señorita Patel cuidadosamente. «Me gustaría hablar con cada miembro de la familia individualmente». Comenzó a reunir sus papeles, deslizándolos de vuelta en la carpeta de Manila con movimientos eficientes. Mientras reunía sus cosas, el tío Travis sacó su teléfono. «En realidad, hay algo más que deberías ver», presionó reproducir en un video. El pequeño sonido de gritos llenó la habitación mientras la pantalla mostraba a Vanessa en nuestra cocina, gritándole a nuestra madre, empujándola fuertemente contra el mostrador. Mamá levantó sus manos defensivamente, retrocediendo hasta que no pudo ir más lejos. Cuando Vanessa se lanzó de nuevo, la mano de mamá subió reflexivamente, conectando con la mejilla de Vanessa. La bofetada no fue fuerte, pero el sonido fue agudo en la cocina silenciosa. El color se drenó de la cara de Vanessa mientras miraba. «¿Dónde conseguiste eso?», susurró. Sus ojos estaban abiertos con shock. Toda pretensión de vulnerabilidad se había ido. «Cámaras», dijo papá silenciosamente. «Las instalé después de que tu hermano fuera al hospital para mantener a todos seguros». Su voz era triste en lugar de triunfante, como si esta confirmación del comportamiento de su hija no le trajera alegría. La expresión de la señorita Patel se endureció mientras veía el video desarrollarse. «Creo que he visto suficiente por hoy». Cerró su carpeta con finalidad. Antes de irse, me llevó a un lado. «Investigaremos a fondo. Mientras tanto, ¿tienes algún lugar seguro donde puedas quedarte?». Sus ojos eran amables pero serios, y pude decir que estaba genuinamente preocupada. Miré al tío Travis, quien asintió. «Sí, lo tengo». El alivio en su expresión era evidente. Esa noche, empaqué mis maletas otra vez. La rutina familiar de doblar ropa y reunir artículos de tocador se estaba volviendo demasiado común. Vanessa se encerró en su habitación, negándose a salir incluso para la cena. La casa estaba inquietantemente silenciosa mientras me movía entre mi habitación y el baño, recolectando mis cosas mientras el tío Travis cargaba mis cosas en su camioneta. Mamá me abrazó fuertemente. «Lo siento mucho», susurró, su voz quebrándose por todo. Sus brazos alrededor de mí se sintieron tanto consoladores como extraños. «¿Cuándo fue la última vez que me había abrazado así?» «No es tu culpa», le dije, aunque parte de mí aún se preguntaba por qué no habían visto la verdad antes. ¿Por qué había tomado una visita al hospital y la intervención de CPS para que finalmente me creyeran? Papá apretó mi hombro, sus ojos rojos al borde. «Vamos a arreglar esto, todo». Su mano era cálida y pesada, su agarre firme con nueva resolución. Mientras nos alejábamos, vi mi casa desaparecer en el espejo lateral. La luz del porche brillaba suavemente en el crepúsculo que se acercaba, haciendo que el lugar pareciera engañosamente pacífico. «¿Qué pasa ahora?». El motor de la camioneta rugía debajo de nosotros, vibrando a través del asiento. El tío Travis suspiró, sus manos apretándose en el volante. «CPS completará su investigación. Tus padres están solicitando terapia familiar y están buscando opciones de tratamiento residencial para Vanessa». Las luces del tablero iluminaron su cara con un resplandor azul suave, resaltando las líneas de preocupación alrededor de sus ojos.
Tratamiento residencial, como enviarla lejos. La idea parecía tanto aliviante como de alguna manera triste. Podría ser lo que ella necesita. Ayuda profesional en un ambiente controlado. Su voz era gentil pero firme, como si estuviera tratando de convencerse tanto a sí mismo como a mí. Miré por la ventana, conflictuado. A pesar de todo, no odiaba a Vanessa. Solo quería que el abuso parara. Las luces de la calle pasaron en intervalos rítmicos, creando sombras momentáneas a través de mi cara. Los siguientes días pasaron en una ráfaga de entrevistas de CPS y citas médicas. Regresé a la escuela, tratando de enfocarme en las clases y el fútbol a pesar del caos. Los pasillos familiares y aulas fueron una distracción bienvenida, aunque noté a gente mirando y susurrando cuando caminaba. El entrenador Madison fue comprensivo, facilitando mi regreso a la práctica gradualmente. El olor del pasto recién cortado y el sonido de los tacos en el césped eran consoladoramente normales. «Cosas familiares, ¿eh?», preguntó después de notar mi distracción durante los ejercicios. Su cara curtida era amable bajo su gorra de béisbol, sus ojos entrecerrados en el sol de la tarde. «Sí, es complicado». Ajusté mi casco evitando su mirada. Él asintió, su cara curtida suavizándose. «La familia siempre lo es. Solo recuerda, tienes otra familia aquí mismo», señaló al equipo corriendo jugadas en el campo. Los chicos estaban sudorosos y manchados de pasto, gritando y riéndose mientras practicaban. Ese apoyo significaba todo. Cuando los rumores comenzaron a circular sobre por qué había faltado tanto a la escuela, mis compañeros de equipo me respaldaron. No sabían los detalles, pero dejaron claro que cualquiera que me diera problemas tendría que responder ante ellos. Su solidaridad era un escudo contra las miradas curiosas y las preguntas susurradas. Una semana después de la visita de la señorita Patel, el tío Travis recibió una llamada de mi papá. Vanessa se había escapado. La noticia me golpeó durante la cena, haciéndome dejar caer mi tenedor con un estrépito contra el plato. «¿Qué quieres decir con que se escapó?», pregunté cuando me dijo. «¿A dónde iría?». Mi mente corrió a través de posibilidades. Casas de amigos, novios, parientes lejanos. «Tu papá cree que podría estar con Malik». Frunció el ceño, preocupación grabando líneas alrededor de su boca. Me burlé. Después de que él le dio ETS y la engañó. «De ninguna manera». La idea parecía ridícula. Pero entonces, de nuevo, Vanessa nunca había sido predecible. Pero papá tenía razón. La policía encontró a Vanessa en el apartamento de Malik 2 días después. Según mis padres, se negó a venir a casa, gritando que todos estábamos en su contra. Los oficiales no podían forzarla a regresar ya que tenía 17 años, lo suficientemente mayor en nuestro estado para decidir dónde quería vivir. La tecnicidad legal se sintió como una bofetada en la cara después de todo lo que habíamos pasado. «Ella hizo su elección», me dijo papá por teléfono sonando exhausto. Le dijimos que es bienvenida en casa si acepta ir a terapia y seguir las reglas de la casa. Podía imaginarlo sentado en la mesa de la cocina, hombros caídos, frotándose la frente de la manera que hacía cuando estaba estresado. «¿Y si no lo hace?». La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Su suspiro lo dijo todo. La estática de la línea telefónica llenó el silencio, ninguno de nosotros sabiendo qué decir después. La vida se asentó en una nueva rutina. Dividí mi tiempo entre el apartamento del tío Travis y la casa de mis padres, pasando gradualmente más noches en casa, mientras se hizo claro que Vanessa no regresaría. La transición fue incómoda al principio. Mi habitación se sentía tanto familiar como extraña, y las comidas con solo nosotros 3 eran más silenciosas que antes. Mis heridas sanaron. La temporada de fútbol terminó. Se acercaron las vacaciones. Los días se volvieron más cortos y fríos, y las decoraciones navideñas comenzaron a aparecer en ventanas y patios. Luego, 3 semanas antes de Navidad, Vanessa apareció en la escuela. Estaba en mi casillero entre clases cuando sentía a alguien mirándome. El vello de la parte de atrás de mi cuello se erizó y el pasillo ruidoso de repente pareció demasiado silencioso. Me volteé para encontrarla parada allí, viéndose más delgada de lo que recordaba. Círculos oscuros bajo sus ojos. Su ropa colgaba holgadamente en su figura, y su cabello usualmente perfecto estaba recogido en una cola de caballo desordenada. «Hola», dijo, voz apenas audible sobre el ruido del pasillo. Los estudiantes empujaron pasándonos, ajenos a la tensión entre nosotros. Me tensé, mirando alrededor por amenazas potenciales. ¿Era esto otra trampa? Mis ojos escanearon el pasillo lleno, buscando caras desconocidas o alguien mirándonos demasiado de cerca. «¿Qué quieres?». Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. «¿Podemos hablar solo por un minuto?». Abrazó sus libros contra su pecho como un escudo. En contra de mi mejor juicio, la seguía un salón vacío. La habitación olía a polvo de tiza y sudor adolescente. Escritorios organizados en filas ordenadas frente al pizarrón. Dejé la puerta abierta, posicionándome cerca de la salida. Vanessa lo notó. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, creando sombras duras a través de su cara. «¿Piensas que voy a atacarte o algo así?». Su intento de broma cayó sin gracia, su sonrisa no llegando a sus ojos. «No sería la primera vez». Crucé mis brazos apoyándome contra el marco de la puerta. Ella se estremeció. «Supongo que me lo merezco». Sus dedos trazaron patrones invisibles en el escritorio junto a ella. Nos quedamos en silencio incómodo hasta que finalmente habló de nuevo.
Malik me echó, dijo. Regresó con Jasmine de verdad esta vez. La admisión parecía costarle. Su orgullo visiblemente herido. No sabía qué decir. Te lo dije. Parecía demasiado cruel incluso después de todo. El reloj en la pared hacía tic-tac fuertemente en el silencio entre nosotros. He estado quedándome con diferentes amigas, pero se detuvo mirando hacia abajo a sus zapatillas gastadas. Quiero venir a casa. La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Eso es entre tú y mamá y papá. Cambié mi peso, incómodo con su repentina apertura. Dijeron que tengo que ir a terapia y algún programa residencial después de Año Nuevo. Su voz se endureció. Es una mierda. No necesito estar encerrada. El breve momento de vulnerabilidad se había ido, reemplazado por su defensividad familiar. No es prisión, Vanessa. Es tratamiento. Arranqué un hilo suelto de mi manga, evitando sus ojos. Como sea, cruzó sus brazos. También dijeron que necesito disculparme contigo. Entonces, lo siento, supongo. Las palabras salieron planas y poco sinceras. La disculpa a medias hizo que algo explotara dentro de mí. ¿Supones? Después de años de golpearme, después de enviar a esos tipos a ponerme en el hospital, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? El calor subió a mi cara mientras años de ira suprimida borbotearon a la superficie. Los ojos de Vanessa destellaron. ¿Quieres que me humille? Bien. Lamento haberte lastimado. Lamento haber estado celosa de que todos siempre te amaran más. Lamento estar tan jodida que no sé cómo lidiar con mis sentimientos excepto golpeando algo. Su arrebato me dejó sin palabras. Por primera vez vislumbré algo real bajo su ira. Dolor, confusión, inseguridad. Su pecho se agitaba con emoción, y por un momento se veía más joven, más vulnerable. Nunca quise que me amaran más, dije silenciosamente. La ira se drenó de mí, dejando solo una tristeza hueca. Bueno, lo hicieron. Lo hacen. Se limpió enojadamente los ojos. Y ahora me están enviando lejos porque no quieren lidiar conmigo más. Una lágrima escapó a pesar de sus esfuerzos, trazando un camino por su mejilla. Eso no es verdad. Quieren ayudarte. Di un paso hacia ella. Luego me detuve, inseguro. Ella rió amargamente. Claro, ayudarme deshaciéndose de mí. La campana sonó, señalando el comienzo del siguiente período. Los estudiantes comenzaron a llenar el pasillo afuera, sus voces y pasos creando una pared de sonido. Solo piensa en lo que dije, murmuró Vanessa, empujándome al pasar hacia la puerta. Dile a mamá y papá que haré su estúpida terapia si eso significa que puedo venir a casa para Navidad. Su hombro rozó el mío al pasar y capté un poco de su perfume familiar, vainilla y algo floral. Esa noche les conté a mis padres sobre el encuentro. Intercambiaron miradas preocupadas a través de la mesa de la cocina. El vapor subía de nuestros platos de cena, empañando los vasos de agua junto a ellos. Hemos estado tratando de contactarla por días, dijo mamá, retorciendo su anillo de matrimonio ansiosamente. Su teléfono ha estado apagado. La luz del techo capturó la banda plateada, haciéndola brillar mientras la giraba. ¿Crees que lo dice en serio? Pregunté. ¿Sobre la terapia? Empujé mis guisantes alrededor de mi plato, sin apetito. Papá se pasó la mano por el cabello. No lo sé, hemos escuchado promesas antes. Líneas profundas surcaron su frente, haciéndolo ver mayor de sus años. El programa residencial tiene buena reputación, agregó mamá. 3 meses mínimo. Se especializan en manejo de la ira y trauma. Habló rápidamente como si tratara de convencerse tanto a sí misma como a mí. Picoteé mi cena, empujando pasta alrededor de mi plato. Ella piensa que la están enviando lejos porque ya no la quieren. Las palabras colgaron pesadas en el aire entre nosotros. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Eso no es verdad, la amamos. Simplemente no sabemos cómo ayudarla nosotros mismos. Una lágrima se derramó, corriendo por su mejilla. Se la limpió rápidamente con su servilleta. Al día siguiente, Vanessa me envió un mensaje de texto. ¿Puedes recogerme después de la escuela? Necesito conseguir algunas cosas de casa. El mensaje apareció durante la clase de historia, haciendo que mi teléfono vibrara contra mi pierna. Lo leí debajo de mi escritorio. Mi frecuencia cardíaca aumentó. Le mostré el mensaje al tío Travis, quien frunció el ceño. No me gusta. Podría ser otra trampa. Estaba haciendo la cena cuando llegué a casa. La cocina se llenó del olor de cebollas y ajos salteados. No lo creo, dije, aunque no estaba completamente convencido. Parecía diferente ayer. Me apoyé contra el mostrador, viéndolo picar vegetales con eficiencia practicada. ¿Diferente cómo? El cuchillo pausó a medio cortar mientras me miró. No lo sé. ¿Derrotada tal vez? Me encogí de hombros, incapaz de articular el cambio que había sentido en ella. El tío Travis consideró esto. Iré contigo por si acaso. Dejó el cuchillo y se limpió las manos en un paño de cocina. Decisión tomada. Esperamos en el estacionamiento de la escuela esa tarde. La calefacción del auto lanzaba aire caliente contra el frío de diciembre, empañando ligeramente las ventanas. Vanessa emergió del edificio sola, viéndose sorprendida de ver al tío Travis en el asiento del pasajero. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío mientras se acercaba. ¿Qué está haciendo él aquí?, preguntó mientras se subía atrás. Su mochila aterrizó con un golpe en el asiento junto a ella. ¿Apoyo moral?, respondí saliendo del espacio de estacionamiento. Los neumáticos crujieron sobre el asfalto cubierto de sal, mientras nos fusionamos en la línea de autos saliendo de la escuela. El viaje a casa fue silencioso. Cuando llegamos, Vanessa fue directo escaleras arriba mientras el tío Travis y yo esperamos en la cocina.
Pude escucharla moviéndose en su habitación, cajones abriéndose y cerrándose. La casa se sentía extraña con ella en ella otra vez, tensa como si contuviera la respiración. 20 minutos después, bajó con una bolsa de lona. Solo necesito algo de ropa y cosas. Me voy a quedar en la casa de Skyler esta noche. La bolsa se veía llena a capacidad, abultándose en las costuras. ¿Tus padres saben que estás aquí?, preguntó el tío Travis. Se apoyó contra el mostrador, brazos cruzados, pero postura relajada. Vanessa puso los ojos en blanco. Le envié un mensaje a mamá. Está en el trabajo. Cambió la bolsa pesada a su otro hombro, llaves tintineando en su bolsillo. Mientras se daba la vuelta para irse, noté que algo se cayó de su bolsa. Un pequeño frasco de pastillas naranja. Golpeó el piso de azulejo con un cascabel de plástico, rodando hacia mí. Lo recogí antes de que pudiera agarrarlo. ¿Qué es esto?, pregunté, leyendo la etiqueta. El nombre en el frasco no era el suyo. Estos son los medicamentos para el dolor de papá de su cirugía de espalda. Mi estómago se hundió mientras me di cuenta de lo que estaba haciendo. Vanessa se lanzó por el frasco. Devuélvemelo. No es lo que piensas. Su cara se enrojeció, pánico reemplazando su confianza usual. El tío Travis se interpuso entre nosotros. ¿Entonces qué es, Vanessa? Su voz era calmada pero firme, un tono que no admitía argumentos. Su cara se desplomó. ¿Yo solo? Necesito algo que me ayude a dormir. Tengo pesadillas. La admisión parecía costarle, sus hombros hundiéndose en derrota. Estas no son pastillas para dormir, dije. Y no son tuyas para tomar. Me metí el frasco en el bolsillo, manteniéndolo seguro lejos de ella. Bien, quédatelas, gritó, lágrimas corriendo por su cara. Ya me quitaste todo lo demás de todas maneras. Salió pisando fuerte, azotando la puerta detrás de ella. La casa parecía temblar con la fuerza de ello. Por la ventana, la vi caminar por la calle, hombros encorvados, limpiándose furiosamente la cara. El sol de invierno ya se estaba poniendo, creando sombras largas a través del césped espolvoreado de nieve. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Vanessa siguieron reproduciéndose en mi mente. Ya me quitaste todo lo demás de todas maneras. ¿Lo había hecho? Todo lo que había hecho era finalmente defenderme. Decir la verdad sobre años de abuso. Porque eso me hacía el malo en sus ojos. Miré fijamente al techo, viendo faros ocasionalmente barrerlo mientras los autos pasaban afuera. A la mañana siguiente, mamá llamó. Vanessa había llegado a casa tarde anoche pidiendo hablar. Se habían quedado despiertos por horas. Y por primera vez, Vanessa se había abierto sobre sus sentimientos, sus celos, su ira, su miedo de ser abandonada. La mesa de la cocina se había convertido en un confesionario, pañuelos acumulándose mientras las paredes finalmente se derrumbaron. Aceptó empezar terapia de inmediato, dijo mamá, esperanza evidente en su voz. No solo el programa residencial, sino sesiones con el Dr. Bailey empezando mañana. Pude escuchar el optimismo cauteloso en su voz, templado por años de desilusión. Eso es bueno, dije cautelosamente. ¿Le crees? Me senté en el borde de la cama de huéspedes del tío Travis, pies fríos contra el piso de madera dura. Quiero hacerlo, parecía sincera. Hubo una pausa llena de duda no expresada. Esta vez se sintió diferente. También quería creerlo, pero la experiencia me había enseñado a desconfiar de los cambios repentinos de corazón de Vanessa. El frasco de pastillas estaba en mi mesa de noche, un recordatorio de qué tan lejos había llegado. Durante la siguiente semana, Vanessa asistió a 3 sesiones de terapia con el Dr. Bailey. Según mis padres, estaba participando, incluso haciendo las tareas que el Dr. Bailey le daba. Se quedaba en casa todas las noches, ayudaba con las tareas sin que se lo pidieran, y no tuvo ni un solo arrebato. La casa era pacífica de una manera que no había sido en años. Es como si fuera una persona diferente, me dijo papá cuando vino a recogerme para cenar en su casa. La primera cena familiar desde que todo había pasado. Sus ojos se veían más claros, las líneas de preocupación constante alrededor de ellos menos pronunciadas. Estaba nervioso mientras entramos al camino de entrada. ¿Estás seguro de que es buena idea? La casa se veía igual que siempre, pero se sentía diferente sabiendo que Vanessa estaba adentro. El Dr. Bailey piensa que es importante para la sanación, dijo papá. Pero si te sientes incómodo, podemos hacer esto en otro momento. Apagó el motor, pero no se movió para salir, esperando mi decisión. Sacudí mi cabeza. No, está bien. Quiero que las cosas mejoren. Y lo hacía, a pesar del nudo de ansiedad en mi estómago. Adentro, mamá estaba poniendo la mesa mientras Vanessa ayudaba en la cocina, revolviendo algo en la estufa. La escena doméstica familiar era surrealista después de todo lo que había pasado. Levantó la vista cuando entramos, ofreciendo una sonrisa pequeña y tentativa. Su cabello estaba recogido pulcramente, y llevaba un suéter simple en lugar de su conjunto usual de todo negro. «Hola», dijo suavemente. La cuchara de madera en su mano goteaba salsa en la superficie de la estufa. «Hola», respondí, igualmente cauteloso. El aire entre nosotros se sentía cargado, lleno de palabras no dichas. La cena fue incómoda, pero civil. Nos apegamos a temas seguros. La escuela, las vacaciones que se acercaban, la nueva novia del tío Travis. Nadie mencionó terapia o CPS o el pasado. El tintineo de los cubiertos llenó los silencios entre conversaciones.
Después de la cena, mientras papá y yo limpiamos la mesa, Vanessa se me acercó. ¿Podemos hablar? En privado. Su voz era silenciosa, casi vacilante. Miré a papá, quien asintió alentadoramente. Claro, dije siguiéndola a la sala de estar. Mi guardia aún estaba alta, pero la curiosidad ganó. Vanessa se sentó en el sofá, jugueteando con la manga de su suéter. El doctor Bailey dice que necesito hacer las paces. No solo disculparme, sino reconocer lo que hice mal y cómo te afectó. Retorció la tela entre sus dedos, sin encontrar mis ojos. Me senté frente a ella, esperando. La mesa de centro entre nosotros se sentía como tanto una barrera como una zona segura. Fui horrible contigo, continuó, voz temblando. Por años te golpeé, te humillé. Envié a esos tipos a lastimarte. Y mentí sobre todo. Levantó la vista, encontrando mis ojos. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo mal que estuvo y estoy tratando de cambiar. Sus manos temblaron ligeramente mientras hablaba. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Esto se sintió real. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta me había atormentado por años. Respiró profundo. El doctor Bailey me está ayudando a descubrirlo. Parte de ello eran celos. Siempre fuiste tan bueno en todo. La escuela, los deportes, hacer amigos. A la gente le gustabas instantáneamente. Retorció su manga más fuerte y sentía que tenía que trabajar el doble de duro por la mitad del reconocimiento. La admisión parecía costarle. Cada palabra arrastrada a regañadientes de algún lugar profundo. Eso no es verdad. Empecé a protestar. Se sintió verdad para mí, me interrumpió. Y en lugar de lidiar con esos sentimientos, los desquité contigo porque estabas ahí y porque podía. Su voz se quebró en las últimas palabras, cruda con emoción. Hablamos por casi una hora. Realmente hablamos, tal vez por primera vez, sobre nuestra infancia, nuestros padres, nuestras inseguridades. No fue mágico. Años de dolor no podían borrarse en una conversación, pero se sintió como un paso genuino hacia adelante. El muro entre nosotros no se derrumbó completamente, pero una pequeña ventana se abrió. Mientras se acercaba la Navidad, Vanessa continuó la terapia. Gradualmente pasé más tiempo en casa, aunque aún mantuve mi guardia alta. El programa residencial estaba programado para comenzar el 2 de enero. Vanessa parecía resignada a ello, incluso admitiendo que podría ayudar. La casa comenzó a sentirse como hogar otra vez, decorada con adornos familiares y llena del olor de los postres navideños de mamá. Luego, 2 días antes de Navidad, todo se desmoronó otra vez. Llegué a casa de compras de última hora para encontrar autos de policía en nuestro camino de entrada. Luces rojas y azules destellaron contra el cielo que oscurecía, iluminando la nieve en pulsos inquietantes. Mi corazón corrió mientras corría dentro, encontrando a mamá sollozando en el sofá mientras un oficial tomaba notas. Las bolsas de compras en mis manos de repente se sintieron ridículas y pesadas. ¿Qué pasó?, exigí. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está Vanessa? El pánico hizo mi voz aguda. Mamá levantó la vista, cara rayada con lágrimas. Tu padre está en el hospital. Vanessa tomó su auto. Estaba bebiendo. Hubo un accidente. Cada oración salió entre sollozos, sus manos temblando mientras agarraba un pañuelo. El mundo pareció inclinarse debajo de mis pies. ¿Está bien? ¿Está bien, papá? El cuarto se sintió demasiado caliente, demasiado pequeño. Las luces del árbol de Navidad se difuminaron mientras mis ojos lucharon por enfocar. Tu padre está bien, solo algunos cortes de sacarla, explicó el oficial. Tu hermana está en cirugía. No llevaba cinturón de seguridad. Su voz era profesional, pero amable. Claramente acostumbrado a dar malas noticias. Las siguientes horas pasaron en una ráfaga. El tío Travis nos llevó al hospital donde encontramos a papá en la sala de espera, vendajes en las manos y cara. El olor antiséptico del hospital se mezcló con el olor metálico de sangre que aún se pegaba a su ropa. La estaba siguiendo, explicó voz hueca. Vi que tomó mis llaves. Estaba molesta por algo. No me diría qué. La seguí en el auto de tu madre, pero no pude alcanzarla antes. Se detuvo, mirando sus manos vendadas. La gasa blanca estaba manchada de rojo en lugares. Esperamos por horas, saltando cada vez que aparecía un doctor. El reloj de la sala de espera hacía tic-tac fuerte, cada minuto estirándose sin fin. Finalmente, un cirujano se acercó, aún en batas quirúrgicas. Sangre salpicaba la tela azul y su máscara colgaba alrededor de su cuello. Está estabilizada, nos dijo. Múltiples fracturas, sangrado interno, conmoción cerebral, pero es joven y fuerte. Con tiempo y fisioterapia, debería recuperarse. El alivio fue abrumador. A pesar de todo, el pensamiento de perder a Vanessa había sido insoportable. Nos dejaron verla brevemente en recuperación. Se veía pequeña y rota entre los tubos y monitores. Nada como la fuerza de la naturaleza que me había aterrorizado por años. Su cara estaba hinchada y magullada, un brazo en yeso. Su respiración asistida por una máquina. Me paré al pie de su cama, viéndola respirar, sintiendo una mezcla extraña de ira y compasión. Mientras salíamos de la UCI, un oficial de policía se acercó. Señor y señora Horvat, encontramos esto en posesión de su hija. Le entregó a papá una bolsa de evidencia plástica conteniendo varios frascos de medicamentos, incluyendo el que había atrapado a Vanessa tratando de tomar.
Los contenedores naranjas se veían chillones bajo las luces fluorescentes del hospital. Tenía alcohol y sustancias prescritas en su sistema, continuó el oficial. Una vez que se recupere, probablemente enfrentará cargos por DUI, robo de medicamentos prescritos y manejar sin licencia. Su tono era de hecho, pero sus ojos eran simpáticos. Mamá jadeó. ¿Cargos? Pero ella necesita ayuda, no castigo. Su voz se alzó, atrayendo miradas de enfermeras cercanas. Eso dependerá del tribunal decidir, señora. Mientras el oficial se alejó, papá se dirigió a mí. ¿Sabías sobre las pastillas? Sus ojos estaban cansados, la piel alrededor de ellos magullada de agotamiento. Asentía a regañadientes. La atrapé tratando de tomar las tuyas la semana pasada. El tío Travis dijo que te dijo. La culpa me roía, aunque sabía que esto no era mi culpa. Lo hizo. Pensamos que las habíamos encontrado todas. Papá cerró los ojos brevemente. El doctor dijo que ha estado abusando de medicamentos prescritos por meses. Eso explica mucho. La revelación puso el comportamiento de Vanessa en una nueva luz. Los cambios de humor, la agresión, los periodos de aparente mejora seguidos por retrocesos dramáticos. ¿Cuánto había sido ella y cuánto habían sido las sustancias? La Navidad vino y se fue en la sala de espera del hospital. El personal había puesto un pequeño árbol en la estación de enfermeras, sus luces alegres en desacuerdo con la atmósfera sombría. Vanessa permaneció sedada por días, su cuerpo demasiado traumatizado para manejar la conciencia. Cuando finalmente despertó el 27 de diciembre, estaba confundida, con dolor y enfrentando un futuro más complicado que nunca. La visité sola al día siguiente. Estaba incorporada en la cama, su pierna derecha en yeso, vendajes cubriendo mucho de su piel visible. El cuarto de hospital era silencioso, excepto por el pitido constante de monitores y el chirrido ocasional de suelas de goma en el pasillo. Miró hacia otro lado cuando entré. «Hola», dije, poniendo una pequeña bolsa de regalo en su mesa de noche. Regalo de Navidad atrasado. El papel susurró mientras lo puse. Me miró sospechosamente. «¿Por qué me darías algo?» Su voz estaba ronca del tubo de respiración que habían removido ayer. «Porque eres mi hermana». Me senté en la silla de visitante. «Y porque pensé que podrías necesitar algo para mantenerte ocupada aquí». La silla de vinilo chilló mientras me acomodé en ella. La curiosidad ganó. Alcanzó la bolsa, haciendo una mueca con el movimiento, y sacó un cuaderno de dibujo en lugar de lápices de dibujo. El papel fresco hizo un sonido satisfactorio mientras hojeó las páginas en blanco. «Solías dibujar todo el tiempo cuando éramos niños», expliqué. «¿Recuerdas esos cómics que hiciste sobre la familia de superhéroes?» El recuerdo era de antes de que las cosas se pusieran mal, cuando aún éramos solo hermanos que ocasionalmente peleaban, pero que principalmente se llevaban bien. Una sombra de sonrisa cruzó su cara. Los Increíbles totalmente me robaron la idea. Por un momento se veía como la hermana que recordaba de la infancia. Nos sentamos en silencio agradable por un rato. Finalmente Vanessa habló. «Realmente la cagué, ¿verdad?» Sus dedos trazaron el borde del cuaderno de dibujo, siguiendo la espiral. «Sí», acordé. «Pero sigues aquí. Eso es algo». La luz del sol se filtró por las persianas, creando rayas a través de su cama de hospital. Arrancó el borde de su manta. «Me están enviando a rehabilitación después de que salga de aquí. Luego probablemente a ese programa residencial si no voy a correccional de menores en su lugar». Su voz era plana, resignada. «Un día a la vez», dije. «Concéntrate en mejorar primero». Era algo que el tío Travis decía a menudo, y se sintió correcto en este momento. Me miró, ojos brillando con lágrimas. «¿Por qué estás siendo bueno conmigo después de todo lo que hice?» Una lágrima se derramó, corriendo por su mejilla magullada. Consideré la pregunta cuidadosamente. «Porque aferrarme a la ira solo me hace más como eras tú, y no quiero ser esa persona». La verdad de ello se asentó en mi pecho, sólida y real. Vanessa asintió lentamente, comprensión amaneciendo en sus ojos. «Yo tampoco quiero ser esa persona». Su voz era silenciosa pero determinada. Mientras salí del hospital ese día, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. No optimismo ingenuo de que todo se arreglaría mágicamente, sino esperanza genuina de que la sanación era posible para Vanessa, para mis padres. Para mí, el aire de invierno era fresco y frío, llenando mis pulmones con cada respiración. El camino adelante sería largo y difícil. Habría retrocesos, recaídas, días difíciles cuando viejos patrones amenazaran con reaparecer. Pero creía que podríamos lograr pasar, no de vuelta a lo que éramos antes, sino hacia adelante a algo nuevo y mejor. El tío Travis estaba esperando en el estacionamiento. ¿Cómo fue? Se apoyó contra su camioneta, aliento empañándose en el aire frío. Respiré profundo del aire frío de invierno. Fue bien, creo. Creo que vamos a estar bien. Las palabras se sintieron verdaderas mientras las decía. El tío Travis asintió, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Un día a la vez, chico». Me palmeó el hombro, su mano cálida y sólida. Las siguientes semanas pasaron en una ráfaga de visitas al hospital y reuniones legales. La recuperación física de Vanessa fue lenta pero constante. Lo emocional fue más complicado. Dividí mi tiempo entre la escuela, entrenamiento de fútbol americano y visitar a Vanessa. A veces hablaríamos. Otras veces solo me sentaría con ella mientras dibujaba en el libro que le había dado. Los dibujos comenzaron oscuros y caóticos,
líneas dentadas y figuras sombrías. Pero mientras pasaron las semanas, gradualmente se volvieron más estructurados, incluso pacíficos. El Dr. Bailey dice que la terapia de arte ayuda a procesar el trauma, me dijo una tarde, sombreando un retrato sorprendentemente detallado de nuestra familia. Nos había dibujado a todos juntos en el porche frontal. Mamá, papá, ella y yo. No como éramos ahora, sino como podríamos ser algún día. El lápiz hizo sonidos suaves de rasguñar contra el papel mientras trabajaba. Enero se desvaneció en febrero. Vanessa fue dada de alta del hospital, pero fue directo a una instalación de rehabilitación para pacientes internos. El juez había sido sorprendentemente indulgente dadas las circunstancias. Rehabilitación obligatoria y terapia en lugar de detención juvenil, con el entendimiento de que completaría el programa de tratamiento residencial después. Tuviste suerte, le dije durante mi primera visita al centro de rehabilitación. La instalación era más agradable de lo que había esperado, más como un dormitorio universitario que un hospital. Lo sé, dijo silenciosamente. El abogado de papá realmente cumplió. Se veía más saludable ya, la mirada atormentada en sus ojos comenzando a desvanecerse. Mientras tanto, las cosas en casa también estaban cambiando. Mamá y papá comenzaron consejería matrimonial, admitiendo que años de ignorar el comportamiento de Vanessa había dañado su relación. Se habían acostumbrado a caminar en cáscaras de huevo, a pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Deberíamos haberte protegido, me dijo mamá una noche, sus ojos llenándose. Nunca me perdonaré por eso. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, tazas de chocolate caliente entre nosotros. Estoy bien ahora, le aseguré, aunque ambos sabíamos que no era completamente verdad. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, siempre estarían ahí. Para marzo, estaba pasando la mayoría de las noches en casa otra vez. Mi habitación se sentía como mía una vez más, un espacio seguro en lugar de solo un lugar para dormir. Había quitado algunos de mis pósters viejos y puesto otros nuevos. Pequeños cambios, pero importantes. El aire de primavera llevaba el aroma de nuevos comienzos por mi ventana abierta. Vanessa completó su programa de rehabilitación a principios de abril, justo cuando la primavera estaba respirando vida de vuelta al mundo. El plan era que viniera a casa por 2 semanas antes de comenzar el programa de tratamiento residencial, una prueba para ver cómo todos nos ajustaríamos a estar bajo el mismo techo otra vez. El día que llegó a casa, era un manojo de nervios. Seguí revisando mi teléfono durante las clases, medio esperando actualizaciones catastróficas de mamá. Pero el único mensaje de texto que recibí fue: Vanessa está en casa, está descansando, te veo después de la práctica. El mensaje simple era tanto tranquilizador como inductor de ansiedad. Cuando caminé por la puerta principal esa tarde, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Los sonidos y olores familiares estaban ahí. La vela favorita de mamá ardiendo en la sala de estar, el zumbido del refrigerador, pero algo se sentía diferente. ¿Mamá? Llamé, dejando caer mi mochila junto a las escaleras. ¿Papá? Mi voz hizo eco ligeramente en la entrada. «En la cocina», respondió mamá. Su voz sonaba normal, lo que de alguna manera era más sorprendente que si hubiera sonado estresada. Los encontré sentados en la mesa con Vanessa jugando uno de todas las cosas. Las cartas coloridas estaban esparcidas por la mesa, y papá se reía de algo que mamá había dicho. Levantaron la vista cuando entré y por un segundo nadie habló. El momento colgó suspendido, frágil como vidrio. Vanessa se veía diferente, más saludable. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo pulcra y llevaba una camiseta simple y jeans en lugar de su conjunto usual de todo negro.